Nos encontramos en Izquierda Visión, estamos con un invitado de lujo, uno de los intelectuales más importantes pues en este país, filósofo, fue además embajador de Nicaragua en Francia hace algún tiempo. Estamos con Carlos Correa. ¿Cómo has estado, Carlos? ¿Cómo estamos, hermano? Encantado de verte, encantado de saludarte y felicitarte, porque Izquierda Visión se ve en todos lados. Fiel. Sí. ¿Qué Europa? Yo lo veo, bueno, como te estaba contando, no tengo televisión, pero lo veo, me tenés en el internet y se ve en todos lados. Pues tenemos, con la nueva tecnología, vos sabés que estas son comunicaciones universales y los felicito, vos y tu hermano Carlos, con un gran abrazo revolucionario, un solidario, y me tenés a la orden. Pues, ¿Cómo es ese cambio? Pues desde el punto de vista filosófico, que era el socialismo antes de Marx, Engels, URSS, Cuba, pues, de que ya es otro, inclusive el de Cuba, hacia lo que estamos viviendo desde hace una década, desde que Chávez, desde que vuelve otra vez de frente aquí. Tenés razón, el socialismo como palabra pues tiene un estigma. Ya tiene un estigma que ha sido utilizado por la derecha muy bien porque te recuerdan muchas cosas que pasaron y que no pasaron, que son ficción de la derecha y que algunas de esas pues hay cierta razón en criticar. A mí me interesa, estamos hablando del aspecto pues, sociológico y filosófico, me interesa una cosa pues, que yo lo veo pues, bien particularmente interesante, y es el hecho de que una descripción que viene de Latinoamérica, que yo lo descanso en dos pilares, lo que le llaman los sociólogos latinoamericanos la geopolítica del conocimiento y la corpopolítica del conocimiento. Para hablarlo en términos muy corrientes, la geopolítica del conocimiento es el lugar donde se origina el conocimiento. De dónde es que vienen, de dónde están pensando, de dónde están escribiendo, de dónde están creando los discursos. Y la corpopolítica es quién es el que está hablando, quién es el que está pensando. O sea, históricamente nosotros tenemos que en la geopolítica siempre quienes han estado pensando, quienes han estado hablando, quienes han estado escribiendo y creando los discursos ideológicos para Latinoamérica y para Nicaragua especialmente, han estado afuera, vienen de Madrid o vienen de Estados Unidos, ¿verdad? Por la dependencia, ¿verdad? Por ser subalternos de estos poderes. Yo creo que el socialismo del siglo XXI está como dando una respuesta a que ya se puede pensar desde aquí, ya se puede crear un discurso político e ideológico desde aquí, y ya no es necesariamente el extranjero o las clases oligárquicas que tienen que decirnos qué hacer, cómo hacerlo. Sí, aunque no sea algo escrito, Pau. Sí, no... Bueno, en ese sentido el socialismo del siglo XXI no tiene pues la cartilla que tuvimos en los años 80. No tenemos una serie de planteamientos o lineamientos con definiciones muy congeladas, muy herméticas, ¿me entiendes? Muy como en aquellos tiempos que vos tenías que dar una definición que era la pluralidad, que era esto, que era el otro, y cuáles eran las fases a seguir, porque nos habían metido de que había un montón de fases dentro del movimiento desarrollista y progresista de lo que es el socialismo y después el comunismo. Exacto, el pensamiento eurocéntrico. Entonces, como admirador, soy muy admirador profundo de Marx por su capacidad de pensar, por su capacidad de ver desde un ambiente bastante restringido, desde su filosofía hegeliana y como pensador del siglo XIX, clase media arriba, que era Marx mismo, un intelectual. O sea, pudo haber hecho una crítica eurocéntrica del eurocentrismo, lo cual es la gran ironía, ¿no? O sea, no pudo desprenderse del eurocentrismo. Y entonces nosotros recibimos el mensaje como recibimos, por ejemplo, la idea de la democracia o la idea de los derechos humanos, que los europeos nos tiraron la idea de que los derechos humanos eran universales cuando todavía habían pueblos esclavizados, cuando todavía tenían muchas colonias, ¿no? Entonces, en este sentido, yo veo que ese es el cambio de interlocutor. Es el momento en donde ya nosotros, como latinoamericanos, venimos a ser los interlocutores. Ya nosotros venimos a tratar de crear una voz propia. Y esta voz propia, al igual que el marxismo tuvo su voz propia dentro de los contextos y las limitaciones de su época y de su tiempo, nosotros tenemos también esas limitaciones y tenemos también esos parámetros y esos puntos de referencia. Es decir, el socialismo del siglo XXI en Nicaragua es muy difícil que sea un calco o que sea idéntico al socialismo del siglo XXI en Bolivia o el socialismo del siglo XXI en Venezuela, por las particularidades culturales, por las tradiciones diferentes, por las cuestiones regionales, por los... Estuvo en Cuba, pues, de que creo que aquí hubo un intento pues, de copiarse algo en los años 80 y que eso fue superado. Exacto, es decir, estábamos en el tiempo de la cartilla, es decir, nosotros creíamos
que es la misma tradición y no podemos ahora de manera retroactiva venir a condenar algo que realmente fue un gran avance para Nicaragua, porque sería negar que la Revolución Popular Sandinista en los 80 no fue un gran avance, cuando en realidad lo vemos y medimos y evaluamos los avances que tuvimos en términos de los cambios sociales, las transformaciones profundas en la conciencia colectiva nicaragüense. Eso es inequívoco. ¿Ves? Por mucha crítica que se quiera hacer, los avances culturales, la educación, la medicina, la emancipación de los oprimidos, ¿ya? La transformación profunda, ¿entiendes? En esa Nicaragua que vivió esa revolución, pues eso es innegable. Sin embargo, yo creo que ya es una parte en términos de la geopolítica del conocimiento. Ahora ya se produce el conocimiento aquí, ya nosotros, nuestros pueblos, ¿me entiendes?, han tomado conciencia de que ellos pueden pueden ser agentes de su propio destino, y ya puedes comenzar a escribir tu propia narrativa histórica. ¿Ve? Ya no estamos entonces en esa dependencia, ¿ve? Ya estamos ahora viendo de que esta transición lo que hace es que nos da un nuevo interlocutor, y esto es lo grande del socialismo del siglo XXI. Entonces habría que esperar, porque esto va madurando, estos son procesos, ¿no? Esto es un proceso, es decir, fíjate bien qué interesante. Aquí hay unas sutilezas que son muy interesantes, Marcio, y es, yo que soy pues de esa generación, ya puedo ser tu papá, joder. Vemos que, por ejemplo, todavía hay compañeros que agarraron el marxismo-leninismo como ese dogma incuestionable. La Revolución Popular Sandinista en su segunda etapa es un desastre, me decía a mí un compañero. Y democracia. Una democracia, me dice, y ustedes lo que están haciendo simplemente es un Estado que está ahí, toda la burguesía y toda la oligarquía. Pues es decir, eso es una falta de tener esa visión a largo plazo, de que aquí lo que se está dando no es una cuestión mecanicista en donde vos tenés que seguir una serie de reglas preestablecidas que conforman una ideología preestablecida que no tiene mucho que ver con la idiosincrasia cultural local, ¿ya? Y entonces en este sentido este es el momento para nosotros de rescatar eso. Ve que es cierto de que no se está siguiendo esa cartilla, no, porque estamos rediseñando una reingeniería social de a dónde van a ser las transformaciones sociales que van a seguir los objetivos y mecanismos que demanda la cultura nuestra. ¿Vos qué pensás? Porque hay alguna gente aquí como que se pone mala cuando se junta la palabra socialismo con cristianismo. Sobre esa mezcla, inclusive en el eslogan pues del gobierno actual, de que es cristiano, socialista y solidario. No estoy seguro si estoy entendiendo bien la pregunta, pero es decir, mira, en lo particular, en lo personal, yo no soy cristiano, no soy anticristiano, obviamente no. Me parece de que el cristianismo tiene una tradición muy fuerte y hasta cierto punto muy problemática históricamente en Nicaragua. Sin embargo, a partir ya de las épocas de los 60, 70, Concilio de Medellín, a partir de la teología de liberación, el cristianismo como que se reenfoca y comienza a dar la importancia al bienestar de los desposeídos, al bienestar de los marginales, al bienestar de aquellos que han estado completamente excluidos, completamente subordinados, subalternos de la historia, ¿ves? Aquellos que no han tenido nunca la oportunidad de nada. Entonces creo yo que dentro de ese contexto, y siendo también el cristianismo como una parte esencial de la identidad colectiva nacional. Sí, exacto, la identidad colectiva nacional, es decir, la cosmovisión nicaragüense y por ende latinoamericana, o latinoamericana y por ende nicaragüense, que creo que sería más apropiado. Esa identidad cultural, esa cosmovisión que históricamente fue impuesta, etcétera, etcétera, pero que se reivindica pues con la teología de liberación, y que este gobierno, dentro de lo que es el socialismo del siglo XXI, pueda hacer una alianza estratégica ya entre lo que es el cristianismo como identidad cultural, el socialismo del siglo XXI como meta a alcanzar en términos de alcances revolucionarios y logros sociales, y en términos de redefinir y reescribir la historia nicaragüense, para poder incorporar a todos y a todas aquellas que hemos estado excluidos. Entonces yo creo que más bien lo que hace es reforzar el discurso del socialismo del siglo XXI, porque no va en contra del sentir popular, porque no ofende la conciencia nacional,
porque reincorpora, ¿me entiendes?, este elemento de la conciencia nacional, como es el cristianismo, ¿verdad?, esta cosmovisión, esta cosmología, verá, que te habla de redención. Fíjate bien, es decir, dentro del contexto y dentro del parámetro de la teología de liberación, ¿qué es lo que te habla de la teología de liberación? La liberación de los oprimidos. Exacto, es decir, la liberación de los oprimidos. Entonces aquí puedes hacer un hermanamiento, ¿me entiendes?, de dos discursos. ¿No estás de acuerdo? Porque son dos discursos contrahegemónicos, ¿me entiendes? Como te digo, independientemente de que yo, que no importa, pues en este caso, en este gran contexto, como persona, pues yo soy solamente una persona, ¿no?, que crea o no crea, en términos de profesión de fe o no. Lo interesante es ver cómo afecta, cómo cala en la colectividad. Sí. Y entonces en ese sentido yo veo que los dos discursos, el socialismo del siglo XXI y el cristianismo desde esa perspectiva de teología liberadora, teología de liberación, yo creo que los dos son contrahegemónicos y los dos ayudan y contribuyen y coayudan y se ¿cómo te puedo decir? Como decimos en buen nicaragüense, hacen yunta, ¿me entendés?, para poder, ¿me entendés?, alcanzar un poco más de logros sociales y un poco más de acercarnos hacia una liberación más completa. ¿Cómo ves al Papa Francisco? Viendo pues un no creyente igual a mí. Yo creo que es un político habilísimo. Además de ser un político habilísimo, yo creo que es un hombre, o sea, por lo menos lo que yo he leído en los medios, ¿verdad?, que es un hombre que ha estado en los medios, pero bastante, o sea, pues bien desde Facebook hasta New York Times. Tiene un carisma extraordinario y además de eso que ha ido poniendo los puntos sobre la i, el dedo sobre la llaga, como decimos. Es decir, se ve claramente que hay un intento de renovar la iglesia, se ve que hay un intento de redireccionar, porque la iglesia ha sido bien criticada y con mucha razón, ¿verdad? Ha habido mucha crítica históricamente por muchas posiciones, muchas posturas muy conservadoras, muy a la orilla de los poderosos, muy en favor de cuestiones antipopulares. Pues eso ha sido una tradición de muchos siglos. Y yo veo que en este Papa él viene a brindar un aire fresco a esta institución y entonces a quitar muchas preocupaciones que estaban en el tapete. Entonces, en este sentido, yo creo que los católicos de Nicaragua y los católicos de Latinoamérica, pues por un lado es un Papa latinoamericano. Inclusive yo estaba viendo hace algún tiempo Fox News, ya lo clasifican como un Papa izquierdista. Bueno, claro, no, en Estados Unidos ha sido un impacto muy fuerte para la ultraderecha norteamericana. Sí. Ya lo ven, sí, como un izquierdista comunista, como un peligro para el establishment, para el status quo, pues es un peligro porque está cuestionando y está presentando las preguntas que no se debían de hacer. Ve, y te pongo un ejemplo, si vos querés, para mucha gente no es un ejemplo muy importante porque puede ser un tema marginal o un tema trivial, es el caso de la homosexualidad, por ejemplo, Es decir, vos tenés una posición rígida, ultra ortodoxa, si vos querés hasta cierto punto con cierto odio en contra, hacia un pastor de una iglesia, ¿me entendés?, muy grande, que estamos hablando de 30% de la población mundial, más o menos, es la que está en el catolicismo, donde viene y brinda una esperanza, donde dice, no, si estas son gente también, y tenemos que, ¿cuáles son los principios básicos del cristianismo? Caridad, amor, solidaridad. Entonces viene como a despertar esa mentalidad tan rígida, tan enllavada. Teníamos una mentalidad con 7 candados y la llave la habíamos perdido. Fíjate bien en eso. Entonces, es decir, solo te pongo ese ejemplo chiquito, y viene el ejemplo de la cuestión del capitalismo. Vea la voracidad para la acumulación de capital al infinito, porque eso es lo que ha sido el capitalismo, una voracidad sin límites para copular, para reproducir capital, aunque esta reproducción de capital causa el desastre total del planeta.